Hay vieron, desperdigado pero considerable estado de reacción social, ¿no? Por ahora con centro visible o más visible acá en Capital y desde el conurbano bonaerense, junto a sombríos pronósticos sobre el futuro económico general, que nacen en sus mismos socios y que ponen al gobierno en el peor momento desde diciembre. En esto coincide el conjunto de los analistas de toda vertiente política o ideológica. Lo que estaría en duda no es ese diagnóstico, sino qué fuerza política es capaz de capitalizarlo. El pantano casi inenarrable que el macrismo se metió solo, sin ayuda de nadie, por su impericia en la aplicación del tarifazo, en realidad es un disparador, no la causa del descontento creciente que ya alcanza las franjas medias, donde se nucleó el voto decisivo para el triunfo de Cambiemos. La salida del cepo cambiario, el arreglo con los buitres y la sucesión de denuncias y escándalos sobre la gestión kirchnerista, motorizado esto último por lo que un editorialista del principal grupo mediático afín al gobierno definió como periodismo de guerra, eso dijo Julio Blanc, hicimos periodismo de guerra, hacemos periodismo de guerra, envalentonaron, todo eso envalentonó a las huestes oficiales hasta el punto de creer que la brutalidad de los aumentos en los servicios públicos no generaría más que unas protestas pasajeras y rápidamente controlables. Pero el mal humor creció como bola de nieve, porque tan antes como en simultáneo se produce el atraco. ¿Qué es eso? Un atraco contra el bolsillo popular a favor de los sectores más concentrados. Por una parte es cierto, la economía tiene lógicas subjetivas, como el hecho de crear expectación positiva a partir de premisas falsas. Para el caso, una de ellas fue dotar de sentido liberador a la eliminación del cepo, porque aunque tanta y tan mayoritaria gente no haya visto $1 en su vida, el imaginario de la escala de valores transforma en propios los intereses ajenos. Un fortísimo antecedente de eso ocurrió en el choque contra la gauchocracia en 2008, 2009, cuando quienes no vieron más tierra que la de la maceta del balcón asumieron defender al campo contra la yegua. Todo esto no quita que la economía tenga también sensateces político-matemáticas, entre las cuales descuella que jamás lo que se saca de un lado deja de ponerse en otro. No hay neutralidad en la economía. El promedio de los documentos especializados que se conocen sobre la gestión de Macri, a derecha e izquierda, establece que solo tomado hasta abril, por vía de devaluación, incremento de precios, el quite de retenciones a los exportadores agrarios y mineros y el traspaso a los bancos por el diferencial de las tasas de interés, solo hasta abril, insisto, se habían transferido desde los asalariados a las grandes compañías unos miles de millones de dólares que de ninguna forma posible pueden calcularse en menos de decenas. ¿Cómo podría el Estado financiar ese método si no es a través del dispositivo Hood Robin? ¿Cómo podría? Entre los informes más destacados de la coyuntura sobresalió esta semana el del Centro de Economía Política de Argentina, el CEPA, que retrata las consecuencias de los despidos de diciembre y enero, concentrados en trabajadores estatales y de construcción, más la ola de cesantías y suspensiones que le siguieron en el sector industrial. Solo en julio
Solo en julio pasado, quienes quedaron desocupados o en riesgo de perder el empleo crecieron en un 24,62%. Solo en julio. Las 6 actividades más perjudicadas corresponden a los rubros textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónico y comercio. Por si acaso se estimara que son cifras, papeles, surgidos solamente en usinas de simpatías kirchneristas, vale recordar que en la semana anterior se expresó con pesimismo la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, que es de orientación ultraconservadora. La cifra redondeada, sin contar economía informal, la cifra redondeada desde que asumió Macri da 127.000 despidos y suspensiones en el sector privado y 88.000 en el estatal. Repito también, sin contar el impacto en la economía informal. Es un ejército parido por el entramado de inflación, pérdida del poder adquisitivo, apertura indiscriminada de importaciones y, efecto obvio, recesión. Anoche se vio el informe de Radar Consultores sobre el tema de las importaciones, precisamente. Invasión de bananas de Filipinas, choclos de Tailandia, frutilla polaca, limones chinos. No hay misterios. Hay una decisión política de que esto sea así, y lo único que puede prestarse al concurso de subjetividades es si esta banda liberal que gobierna cree realmente en los frutos propios que dará este saqueo, o si solo se trata de que la voracidad de sus intereses de clase le impide ensayar cualquier otro rumbo, siquiera un poco más compasivo. Pero si tuviera intenciones conmiserativas, no estarían a tono con los vientos de restauración neoliberal que se precipitan en la región. Tienen sed de revancha, de venganza. Como sea, el hecho de ser un gobierno sin la más mínima experiencia de gestión a nivel nacional, con cuadros empresariales, pero de nula trayectoria política, sin extensión territorial, despierta internas y tensiones que están poniendo a prueba su capacidad ejecutiva. Ser eficaz en campaña, ayudado por el desgaste y los errores del oficialismo de turno, no es lo mismo que ser eficiente en el ejercicio gubernamental. El círculo rojo macrista, sus tácticas publicitarias y el deterioro kirchnerista, por supuesto, sirvieron para que ganaran por un legítimo pelo de distancia. Pero puestos a gobernar, no se gobierna con Durán Barba. Ni tampoco, por citar uno de los datos, con la ingenuidad de suponer que una restitución de fondos de obras sociales a los sindicatos servirá para aplacar la bronca de abajo. La burocracia gremial se cuida el bolsillo, pero también la cabeza, y la necesidad de dar algún tipo de respuesta a las bases. De allí el duro documento de las 12 GT y del maxi kiosco de Luis Barrión Nuevo. Y si es por conflictos intestinos, sin que esto, por favor, signifique contradicciones principales hacia adentro del bloque dominante, en estos días se agudizó el enfrentamiento entre los sectores más gurkas del gobierno y aquellos que piensan 2, 3 o un poquito más de veces los riesgos de seguir haciendo como si se estuviese en campaña, que de por sí ya lo están oteando el año que viene. La línea Cardenal Newman, Clarín, Carrió quiere presa a Cristina a toda costa y confía en que persistir salvajemente con el denuncismo anti-K aguante los trapos del ajuste. En cambio, los grupos y figuras con alguna sensibilidad política, que no implica tener formación de ese tipo, pero sí reflejos algo más atentos a que la vida no es únicamente el activismo troll, se preguntan
¿cuánto más resiste anclarse solo en López, Báez, Otesur, Devido, Moreno, Sueños Compartidos, su ruta? ¿Qué le conviene al macrismo? ¿Qué le conviene al gobierno? ¿Atacar cuanta cosa huela acá? ¿O dejar que el kirchnerismo sea una energía todavía vigorosa porque de esa forma difumina el voto opositor? ¿Qué le conviene? Es un intríngulis de laboratorio, entendámonos, que incluye están calculando lo adecuado de continuar inflando a Stolbizer para que sume a Massa, o si, entre la potencia electoral que demuestra la intención de voto a Cristina en la provincia y la imagen positiva del opo oficialista, el gobierno puede llegar a salir tercero en 2017, porque encima son elecciones de medio término. Bueno, de todas estas alquimias y de tantas otras, se nutre un escenario político que difícilmente vaya a saldarse entre las franjas ideológicamente más consolidadas. Cristina ha decidido reaparecer en serrucho ascendente, y los tránsfugas de la dirigencia peronista, que tienen territorio, pero no proyecto, ni muchísimo menos liderazgo, empiezan a preguntarse si pueden carecer de ella y del espacio que representa ella. O en otros términos, y como también lo sabe Cristina, solo con ella no alcanza, pero sin ella no se puede. Macri sigue hablándole al núcleo más irremediablemente gorila y tilingo, con definiciones tan escolares como asqueantes, y que llevan a que algunos de su tropa deban salir a aclarar u oscurecer dichos que insultan toda verdad histórica y toda probanza judicial establecida. Haber referenciado guerra sucia, como hizo Macri esta semana, en lugar de terrorismo de Estado, lo emparenta sinceramente con el léxico de los represores y de sus voceros. Y admitir que no le importa si los desaparecidos fueron 30.000 o menos o más, es digno de alguien mucho peor que un ignorante. Mucho peor. Macri insultó al mundo entero, que coloca a Argentina como ejemplaridad universal del juzgamiento y castigo de los genocidas. Sin embargo, no debe negarse que con esas bestialidades, Macri representa a una parte de la sociedad que piensa como él y que quiere escuchar eso. Es la misma parte que estará satisfecha con la orden de confinar a aislamiento y reducir al mínimo las visitas a Milagro Sala. El espíritu no es la justicia, es la venganza. No será entre esta parte de los argentinos, ni tampoco entre la convencida políticamente, la realmente convencida de que el ciclo cerrado o derrotado el 10 de diciembre fue lo mejor que nos pasó, no será donde se resuelva centralmente la contienda de corto y mediano plazo. Será entre la llamada gente del común, de sectores populares y medios. Esa gente no es la que milita o militó en movimientos sociales u organizaciones políticas propensas a la justicia redistributiva, ni la que está pendiente de que el macrismo sea fiel a sus convicciones reaccionarias. Por seguridad o por instinto ideológico, esos sectores, los afirmados ideológicamente, no se mueven hacia un lado u otro, no van de acá para allá, porque si es por eso, por lo ideológico, siempre tienen claro dónde situarse. Por el contrario, como su nombre lo indica, los fluctuantes van de acá para allá y les puede caber Cristina o Macri, como los votos lo han demostrado.
son determinados por el volumen circunstancial de su bolsillo y el modo en que se y les construye su subjetividad. Ya sé, es un acerto de enorme incorrección política, pero sería bueno saber, historia mediante, quién es capaz de desmentirlo. Es en esos sectores donde empieza a notarse enojo, ebullición, descrédito hacia el gobierno. Y también comenzaría, de allí el furcio, que a la cantinela de la corrupción kirchnerista se le vence el plazo fijo. Lo único que está de fiesta es el agro, generalizadamente expresado, pero también con puntualizaciones. Otro dato de esta semana: la venta de camionetas de alta gama emparda a la de autos de acceso medio. Ya no es solo la movilización de Tribus K, ni la impactante marcha de los afiliados a ATE que desbordó la Plaza de Mayo con el ninguneo casi absoluto de los medios hegemónicos. En síntesis, sin que quiera decir nada en particular, algo está moviéndose. No tiene dirección política, pero algo se mueve.